Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Oportunidades de Inversión en USA. Y hoy vamos a tocar un tema que es bien interesante, es la visión del inversionista. Y aunque me encantaría de verdad que toda esa cantidad o algunos de esos clientes que podía ayudar me acompañen acá, entiendo que la privacidad es muy importante para mis clientes y bueno, no es posible. Sin embargo, parte de su experiencia la pueden conseguir en mis redes sociales, en mi Instagram, de conocer lo que ellos han pasado en todo este proceso, que afortunadamente ha sido positivo, aunque cuando llegan con muchos miedos. Hoy tengo como invitado especial para que hablemos desde la perspectiva y desde el enfoque del cliente, de esos temores que traen, de la importancia de contar con una estructura, a un invitado especial que es Armando. Siempre nos ha acompañado desde el punto de vista del financiamiento, pero hoy Armando nos va a acompañar desde otra perspectiva, que es desde lo que es un inversionista extranjero. Mi nombre es Karina Chacín y soy estratega en inversión de propiedades residenciales en Houston y en Miami. Y gracias a un equipo maravilloso que siempre lo tengo que decir y a que siempre tengo que agradecer la manera como tratan a mis clientes. Hemos tenido casos de éxitos que, como les comentaban, lo pueden ver en mi cuenta de Instagram. Y hoy Armando nos va a contar lo que ha sido su experiencia, lo que tenemos ahora y hemos construido como equipo y que le suma a la experiencia que cualquier inversionista extranjero puede tener. Así que acomódense en su silla, disfruten este episodio. Es un episodio un poco más humano de lo que normalmente hacemos, pero la intención es que ustedes vean que todos pasan por los mismos miedos, las mismas dudas y todo lo podemos resolver. Así que bienvenido Armando, gracias. Si no has visto los episodios anteriores, suscríbete para que veas los que vienen, pero te invito a que te regreses porque Armando está hoy en un tercer episodio con nosotros. Así que gracias por estar hoy, Armando, ahora con la cachucha, con la gorra, no sé cómo le dicen en México, de inversionista y no de lender. Cuéntanos de ese Armando inversionista. Oye, gracias Karina por invitarme. Sabes que me encanta poder platicar contigo y con las personas del podcast, en el podcast. Y cuando hablo de tema personal, cuando hablo de la experiencia, me gusta mucho más aún porque me apasiona el tema, ¿no? Entonces, poder compartir lo ya vivido con las personas y que eso les sirva en su camino de inversión en Estados Unidos, pues para mí es muy gratificante, ¿no? Entonces, Armando, y disculpa que te atajes, pero hay un valor bien importante que a mí siempre que yo converso contigo este tema me encanta, porque tú has sido inversionista y has pasado por varias etapas, o sea, tuviste la experiencia de ese primer inversionista con lo bueno y lo que se podía mejorar, pero en este tiempo que has seguido invirtiendo, has mejorado o has estado involucrado en procesos que también te han ayudado y te han sumado a lo que fue el primer proceso. Entonces, no es solamente la visión de la primera inversión, sino ya de múltiples inversiones que tiene en diferentes estados y da otra perspectiva realmente. Ahora, cuéntanos la primera pregunta que te tengo que hacer, Armando. Es, primero, por supuesto, de dónde eres, dónde estabas cuando decidiste hacer tu primera inversión como extranjero y dónde la hiciste. Ok, déjame, me voy un pasito para atrás y te contesto a la pregunta específica. Yo soy mexicano, vivía en la ciudad, soy originario de Sinaloa, pero crecido, casado, vivido en la Ciudad de México. Trabajé muchos años en empresas de tecnología. Fui empleado toda mi vida, Hewlett Packard 15 años, McAfee empresa de seguridad otros años, Autodesk empresa de software otros años, y eso me dio oportunidad de ir haciendo algunas inversiones inmobiliarias, ¿no? Trabajé en mundo en México. En México. En México. Todo esto en México. A mí ni por aquí me pasaba invertir en Estados Unidos y mucho menos vivir en Estados Unidos. Yo vivía muy bien en México y tenía mis inversiones. Empecé a comprar propiedades en México. Las propiedades era mi fórmula, las compraba, les sacaba una hipoteca, se pagaban solas y las dejaba madurar y con eso hacía negocio y me funcionó muy bien durante muchos años, hasta que dejó de funcionar.
la fórmula empezó a fallar, empecé a poner dinero de mi bolsa, un inquilino de un departamento que yo tenía se quedó 2 años sin pagarme y fue cuando empecé a decir esto no es un buen negocio, necesito encontrar dónde más invertir. Ok. Con esa incertidumbre y a ese nivel de generalidad, ¿no? No sabía dónde ni cómo. Empecé a buscar propiedades, empecé a buscar, pues, en dónde invierto, oye, en España, en Canadá, anduve viendo por todos lados, ¿no? Armando, te detengo allí, en ese pensamiento, en ese momento de buscar, se te vino a la mente invertir en otro tipo de inversión que no fuera bienes raíces, no sé, la bolsa, las criptomonedas, qué sé yo. Sí, por supuesto que se me vino a la cabeza, pero también el temor de no conocer esa Ese inversión, mundo. ¿no? Ese mercado en la bolsa, en criptomonedas, y dije, no, yo no me siento seguro ahí, no conozco, no entiendo bien, voy a invertir en donde yo conozco, en donde yo me siento bien y en donde pues, la historia nos ha dicho que es rentable, que es seguro, ¿sí? Que ¿Qué es es en los bienes bienes raíces? raíces, ¿sí? Ok. Ahí. Entonces, después de andar por, por todo el mundo, en España hay un problema de ocupación ilegal, hay impuestos altos, Canadá está lejos, es caro, California, no sabía yo ni por dónde empezar, ¿no? Y me pongo en los zapatos de las personas que nos están viendo en este momento, ¿no? Así, no sabía yo ni por dónde empezar. Bueno, un amigo me tomó de la mano y me dijo, yo te voy a llevar a invertir en Estados Unidos, te voy a ayudar a que hagas una inversión en Estados Unidos. Y yo le dije, yo no quiero invertir en Estados Unidos, no conozco, no sé, necesito una green card. Oye, no necesitas una green card. Oye, necesito millones de dólares. No necesitas millones de dólares. Oye, necesito una visa inversionista. No necesito una visa inversionista. Mira, ven, vamos y si quieres comprar, compras. Si no, no compras. Oye, ¿me consigues un crédito? Sí, te conseguimos un crédito. Oye, perfecto. Tomé un vuelo, llegué. ¿A qué fecha, de qué año estamos Eso hablando? fue hace 6 años. Ok. O sea, es reciente, no es Okay, historia, en el 19. no es historia añeja, ¿no? Es historia relativamente reciente. Previo Entonces, COVID, previo COVID previo prácticamente. COVID, ahí Ujú. empecé a investigar. Yo Total, me voy a poner cómoda porque esto se está poniendo muy bueno, Armando. ponte cómoda porque a mí además me encanta. Nada más me dicen, porque después de 2 días aquí platicando, puede hacer No te aburrido. preocupes, no te preocupes, pero entonces te vienes a hacer tu primera inversión con todos los miedos y quiero que ahondemos un poquito en eso. ¿Cuáles eran esos miedos específicamente, los primeros que se te venían a la mente cuando te dice tu amigo, vente conmigo y tú decides si invertir o no? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cuáles eran esos temores? Pues Estados Unidos, no conozco el marco legal, yo no tenía idea del marco legal. ¿El El idioma marco también, Armando, o ya hablabas inglés? Yo ya hablaba inglés, ese no era un problema para mí, pero sí el marco legal, el tema fiscal también era un problema, el pensar que necesitaba una visa de inversionista para comprar la propiedad, ¿me darían crédito o no me darían crédito? Yo no tenía ni idea de todo eso. Entonces, en ese momento fue Florida, ¿sí? Okay. Yo me fui a Miami, llegué a Miami, vendí una propiedad en México. Ese dinero lo tenía yo reservado para hacer la inversión. Llegué a Miami, vi propiedades, hice los números, vi que el marco legal protege al propietario, ¿sí? Que el marco legal es mucho más sólido que en México. Hice los números, el retorno de inversión era mucho mejor que lo que yo tenía en México. Me dieron el crédito y compré una casa. Yo regresé con mi esposa y le dije, ¿qué crees? Tenemos una casa en Miami. Entonces, compré la casa, al final ha resultado ser un espectacular negocio. Bueno, y eso fue lo que me trajo a hacer más inversiones. Me dieron un crédito, vi que el proceso funcionaba, ¿sí? Es un proceso en donde con poquito enganche, con 30% de enganche, ciertos requisitos, pocos requisitos, me dieron el crédito, me volteé con el banco y le dije, oye, ¿y me das otro crédito? Me dijo, sí, eres extranjero, claro, te puedo dar
los que quieras, ¿no? Los enganches que tengas, ese va a ser su límite de crédito. Entonces, compré otra propiedad. Al final, para no hacer el cuento largo, después de varias inversiones, pues me asocié con Q Capital y abrimos la oficina en Texas, y eso es lo que hago ahora aquí. Pero regresando al tema de la incertidumbre, uno no sabe todo esto, ¿no? En algunos otros capítulos del podcast, Karina, hemos hablado de los mitos y realidades. La gente no conoce qué es lo que necesita, no sabe que puede hacer una inversión en Estados Unidos. Y Las eso, mismas dudas que traías tú, Armando, y que ahora, ya que estás metido del otro lado, o sea, la viviste de aquel lado ya como inversionista y ahora como en la parte de financiamiento, pues uno también por eso se preocupa tanto en ayudar a la gente. Pero, ¿qué ha pasado de ese Armando que invirtió antes de COVID en una propiedad, ahora que yo sé que has seguido invirtiendo porque eso es tu pasión? ¿Qué ayuda o cómo has visto que ha mejorado y es parte de lo que nosotros tenemos ahorita como aliados en estos procesos, ¿no? ¿Qué cosas positivas ves en el proceso que manejamos ahora que quizás haces las inversiones con más confianza que lo que hiciste en una primera vez? bueno, lo primero, Karina, es este equipo de trabajo, ¿no? O sea, el tenerte a ti y el tener al equipo de trabajo que tú has reunido para asesorar a las personas, pues da una gran certeza, ¿no? Las Claro. personas que venimos a invertir o que vienen a invertir inicialmente, pues no saben qué camino seguir, qué hacer, qué no hacer, y las personas en tu equipo pues van guiando en el tema crediticio, en el tema de empresa, en el tema fiscal, que eran los temores que yo tenía en un inicio, ¿no? Me fueron ¿En guiando. cuáles zonas? Porque eso también es un temazo, ¿no, Armando? ¿Dónde invertir? ¿En cuál zona es mejor? ¿Cuánto me va a dar la rentabilidad? ¿Si funciona, no funciona? Y hay un tema también importante que no sé si a ti te pasó eso. Y a mí los clientes, las personas cuando hablo la primera vez con ellos me lo dicen, ¿no? El temor a que lo estafen. Y es la realidad, porque prácticamente nosotros todo el proceso lo hacemos a través de esta cámara donde nos están viendo ahorita, mucho de la operación la hacemos en Zoom. Ya hay clientes que ni siquiera vienen prácticamente a firmar, hay otros que ni siquiera vienen a firmar porque lo hacen remoto, pero al principio hay ese temor de ser estafado, ¿no? Y la importancia de contar con un equipo multidisciplinario, creo que de alguna manera da esa tranquilidad, Armando. ¿Piensas tú, viendo al Armando de hace 6 años, al Armando que sigue invirtiendo ahorita bajo una estructura más organizada, sí sientes más tranquilidad, aunque conoces los procesos? Bueno, yo hubiera querido tener un equipo así hace 15 años. Yo hubiera querido empezar a invertir en Estados Unidos hace 15 o 20 años. No lo hice en su momento, empecé hace 6 o 7 años. Hubiera querido tener desde el inicio un equipo así, por supuesto. Eso da la certeza, da claridad, va resolviendo las dudas que uno tiene, y cuando uno hace su primera inversión en Estados Unidos y ve que funciona, ¿no? La experiencia, pues ayuda muchísimo. Tú lo decías, se convierte uno en cliente recurrente, ¿no? Yo Así es. mismo soy cliente recurrente de créditos, soy cliente recurrente de propiedades, ¿no? De desarrolladoras, y eso pues es por la confianza que uno empieza a tener Claro. en el proceso. Y muy importante, yo soy financiero, yo hago muchos números, ¿no? Entonces yo voy viendo junto contigo, Karina, dónde están las Claro. oportunidades de negocio, dónde se ven los mejores retornos de inversión, en dónde la plusvalía puede ser mejor, estados, ciudades, y eso pues debe de dar mucha tranquilidad al usuario. Y a mí me hubiera gustado tener eso Claro. desde el inicio. Y es algo que hacemos con el cliente, que antes de presentar es una tarea que tú y yo hacemos tras bastidores o tras cámara, de preguntarte, Armando, está esta comunidad que estoy visitando, estoy viendo estos números, ayúdame y sácame los números para poder ofrecerles al cliente opciones de inversión en propiedades, básicamente para rentar, algunas veces para vivirlas o para vacacionar, que realmente representan un negocio, no solamente desde el punto de vista de rendimiento, sino también la plusvalía, porque a veces el cliente la quiere vivir o sencillamente lo que quiere
es diversificar el patrimonio, es sentirse seguro y dicen que me dé una revalorización o una plusvalía en el tiempo, funciona. Y eso es parte del trabajo que tú y yo hacemos tras bastidores. Y voy a aprovechar para que se suscriban al canal porque esto es parte de un proceso que he venido trabajando con mis aliados parte por parte para que entiendan el proceso en detalle. Luego de la parte de financiamiento vamos a ir allá a otras fases también importantes que ustedes tienen que transitar en el momento de invertir. Así que suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos episodios de este podcast. Armando, algo que valoran los clientes y que yo no pudiera hacer sola, o sea, que un agente inmobiliario normal no lo puede hacer y tiene que tener una estructura realmente sólida para poder ayudar a los inversionistas, es la parte de proyección en el tiempo, ¿no? A mí hay clientes de todos los niveles de conocimiento, de todos los niveles de especialización como inversionistas en bienes raíces, y hay unos que me dicen, yo quiero la corrida. A mí cuando me hablan de la palabra la bendita corrida, yo la que quiere salir corriendo soy yo, porque yo no te hace ser corrida. Y bueno, dentro de mi franqueza y la manera como yo hablo, porque así como me están escuchando, así voy a hablar contigo cuando estemos por teléfono. Yo le digo, mira, aquí está Armando, Armando me acompaña, estás tú, también tengo otros aliados, porque, bueno, a veces tú, gracias a Dios, estás con mucho trabajo y hay que darle un poquito a varios del equipo. Pero cómo tú ayudas a hacer esa corrida, y no es que sales corriendo, pero sí a ver la proyección de los números una vez que escogemos una propiedad tipo que les guste y cómo da tranquilidad, ¿no? Entonces esa parte, porque tú eres especialista en esa parte. Ahora, ¿cómo es la visión? Yo quiero que tú me expliques a mí eso de la corrida, o sea, ¿qué es la tranquilidad o qué es lo que busca un inversionista cuando tú le ayudas a hacer esos números desde el punto de vista de inversionista? Ok, déjame construir un poquito sobre eso, que es, Okay. hay diferentes perfiles, cada persona tiene una necesidad diferente y una inquietud diferente, y hay diferentes perfiles de personas que quieren invertir en Estados Unidos, y hay personas que quieren una propiedad de inversión pura, ¿no? Que es de lo que Okay. estamos hablando. Oye, a mí no me interesa si la casa tiene la cocina o el piso o las ventanas son grandes o no, a mí me interesa que me hagas los números, ¿no? Cuánto me va a costar esa casa, cuánto dinero voy a poner, cuánto me va a costar mensualmente y cuánto va a rentar. Ese es el ejercicio que se hace con ese tipo de personas. Y hay personas, bueno, yo mismo he comprado propiedades en Excel. A mí me habla una Esa es persona, la corrida que yo, para mí en mi mente salir corriendo, esa es la corrida, correcto. no tengo que ni ver la propiedad. A ver, aquí están los números, esto cuesta, esto te va a dar la rentabilidad, esta es la plusvalía proyectada y con eso compro la propiedad. No es la gran mayoría de casos. Claro. ¿Sí? O de personas que es su primera inversión. Yo porque ya llevo varias inversiones, ya entiendo la certeza que uno tiene para invertir acá con un equipo como este, pero ese es un perfil. Hay otro perfil de personas que dicen, oye, yo quiero una propiedad de inversión que me dé una buena rentabilidad, ¿sí? Pero quiero tener un plan B. Pudiera en algún momento irme a vivir a Estados Unidos. No tengo intenciones hoy, pero quiero que sea mi plan B. Y entonces entra también una variable emocional, ¿no? Claro. Todo es financiero. Tienen que ver una casa, pues que la zona les guste, que los números sean buenos, que tenga probablemente los distritos escolares. Ahí tú eres la experta, Karin, ¿no? Tú Claro. les hablas de eso, pero es un perfil diferente. Y hay otras personas que vienen a vivir. Y entonces, ahí sí es Más la, emocional la es decisión emocional, ¿sí? porque Oye, es vivirla, es un cambio de vida. totalmente, es emocional y los números pasan a segundo término. Los números Así, no son tan buenos como un inversionista. Pero así entonces es. cuando uno entiende eso, entonces le da las mejores opciones Claro. a esta persona, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de tener esa plática contigo, ¿no? De tener esa plática conmigo, entender qué es lo que necesita para poder perfilar y darle la mejor opción a esa persona, ¿no? Yo empecé comprando, pues también con aspecto emocional, ¿no? Oye, voy, veo, ¿no? Yo no sabía de qué se trataba la compra, cómo me iban a dar el crédito, no tenía idea. Claro.
quiero verla, quiero tocarla, quiero ver dónde está. Y luego, pues uno se va viendo el proceso y acabo comprando propiedades en Excel, Claro, ¿no? sin necesidad Pero de verla también. he llevado un proceso. Claro, y que ya también conoces el mercado, que es el trabajo que hago yo de hablarle al cliente desde el punto de vista del conocimiento del mercado, donde ya por historia y por clientes que tenemos, pues ha estado funcionando. Armando, ya para ir cerrando este episodio de hoy, tú como mexicano que ahorita estás viviendo en Estados Unidos, ¿qué mensaje le dirías a ese mexicano que ahorita estamos en julio de 2025 y esto queda por mucho tiempo grabado? ¿Qué le dirías al mexicano que hoy está en México con incertidumbre, con el temor de ambas partes? Porque yo creo, Armando, cuando yo hablo con los clientes, que es lo más difícil de poderlos orientar, porque es que tienen incertidumbre de lo que pasa en México, pero también tienen la incertidumbre de lo que pueda suceder en Estados Unidos a ellos, de este nuevo proceso, de cómo comprar, de cómo invertir. Y a mí se me hace cuesta arriba poderle dar una asesoría porque definitivamente la decisión es muy personal. O sea, yo no sé qué pueda pasar en México, ojalá y todo suceda bien. Yo soy venezolana y entiendo los procesos por los que están pasando. Espero que no lleguen al punto de lo que llegó mi país, pero también entiendo de que no conocen lo que es cómo funciona comprar en Estados Unidos. Tú como inversionista mexicano y como conocedor de los procesos, ¿qué le dirías a ese cliente que está en el medio de las dos incertidumbres? ¿Para dónde tiro? ¿Para dónde agarro? ¿Cuál sería tu mejor consejo? Sí. Bueno, primero que nada, nadie tenemos la bolita mágica para saber qué va a pasar. Eso es Correcto. lo que podamos decir aquí son opiniones, ¿no? Claro. Sustentadas con conocimiento, pero al final son opiniones y como lo dijiste muy bien, Karina, esto es un tema personal. Ahora, el invertir en, en México o en Estados Unidos va a ser una decisión personal. Pero lo más inteligente financieramente, y eso es una máxima de las finanzas, ¿no? Y de la protección patrimonial, es la diversificación. Entonces, si quieres estar tranquilo, diversifica tu patrimonio. Oye, tienes tu dinero en pesos, en propiedades o líquido en los bancos o en algunas inversiones, pon algo de tu patrimonio en dólares, pon algo de tu patrimonio en bienes raíces en Estados Unidos, prueba y que eso te dé tranquilidad. Y yo tengo una clienta de México que la primera vez que vino acá me dijo, oye Armando, y tú la conoces, me dijo, oye Armando, ¿por qué voy a invertir en Estados Unidos si me da el 5%? En México lo tengo en CETES al 11.5%, y además, pues Estados Unidos, Trump, ¿no? Que es como Claro, todo el ruido que puede haber. ambigüedad ahí. La pregunta que yo le hice es, oye, ¿y duermes tranquila teniendo tu dinero en pesos en México al 11.5? Si tu respuesta es sí, no tienes nada que hacer. Mi respuesta, lo que yo Claro. te diría es diversifícate para buscar esa tranquilidad. Pero si la respuesta es no, no duermo tranquila, pues entonces muévete, ¿no? Compra oro o invierte, compra una propiedad en Estados Unidos. Y bueno, va por su segunda propiedad, pero a lo que voy es, sin saber, muévanse, ¿sí? Precalifíquense, sepan a cuánto pueden acceder, investiguen, empiecen el camino, ¿sí? Claro. Una vez que inviertan en Estados Unidos, que tengan su dinero en dólares, que tengan una propiedad, que esa propiedad se rentó, que les está dando un ingreso, entonces esa tranquilidad pues va a ser mayor y van a poder seguir invirtiendo o tomar otro tipo de decisiones, pero muévanse, ¿sí? Sí, sí. No dejar, y como decimos coloquialmente, no dejar todos los huevos en la misma canasta, ¿no? De acuerdo. Porque, a ver, si analizamos la situación, que es a veces lo que le digo yo al cliente, pues no analiza. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Qué es lo mejor que pueda pasar? ¿Qué es lo mejor que pueda pasar? Que todo en México esté bien. Pero tienes una inversión en dólares, tienes una propiedad acá, diversificaste, tienes un patrimonio acá que se está revalorizando.
que te puede servir para vacacionar, que en el futuro nos pasa con muchos clientes que están con hijos en edades escolares. Si en un futuro tú quieres que tu hijo se venga a estudiar a Estados Unidos, ya tienes esta tranquilidad, ¿no? Eso es lo mejor que pueda pasar. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? Y ya yo hablo sí desde mi experiencia y no como agente inmobiliario. Que sucedan casos inesperados como sucedieron en mi país y que les toque, porque ahora yo voy a hablar como migrante, que suceda lo que nos pasó a mi esposo y a mí, y le ha pasado a muchos venezolanos, que teniendo propiedades en Estados Unidos, y eso es una de las razones que a mí me ata más a este trabajo y que me mueve emocionalmente, que siendo inversionista yo en Venezuela, perdón, no en Estados Unidos, siendo yo inversionista en mi país, teniendo ya propiedades, porque igual trabajaba en real estate allá y tenía oportunidades para comprar propiedades, las tenía rentadas, y cuando nos tocó emigrar, pues esas propiedades, Armando, se fueron al piso. Su valor prácticamente vendimos en un 30% de lo que costaron las propiedades. No tuvimos un equipo, como tú dices, que bueno tenerlo hace 15 años. Nosotros no tuvimos un grupo de personas que nos asesoraran. De hecho, vendimos luego que nos vinimos por muy poco dinero. Pero qué importante es recibir la asesoría, precalificarte, como dices tú, porque lo peor que pueda pasar es esta visión de que te tengas que ir y que todo ese patrimonio que costó tantos años, que a nosotros y a mi esposo y a mí nos costó, prácticamente se vuelve agua y se te va en las manos porque no tuviste una previsión y tampoco conseguiste a alguien que te asesorara bien y hasta gratis, porque nosotros aquí las reuniones y las asesorías son gratis hasta que entres en un contrato de comprar propiedades, que ya uno luego que se cierre te cobra. Pero eso es un mensaje que yo quisiera dar desde el punto de vista de Karina inmigrante en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, pues tienes una propiedad en otro país donde estás teniendo otra opción y otra oportunidad para un futuro no solamente para ti, sino también para tus hijos. Armando, creo que este episodio se nos fue más emocional que técnico, pero la idea también es que vean nuestros clientes o esa persona que está del otro lado, que sienta que nosotros vamos más allá de querer vender una propiedad, y siempre se los digo a mis clientes. En una oportunidad un cliente me dice: Karina, es que tú me quieres vender la propiedad más cara. Le dije: yo no te quiero vender la propiedad más cara. O sea, yo ni siquiera represento a ningún vendedor ni a ningún constructor. O sea, yo te presento en función, como decías tú y lo has repetido tanto, Armando, en función del objetivo que tú estás buscando, yo te presento dentro de las opciones que hay, cuál es lo que se adapta más a ti, y siempre presento 2, 3 opciones para que tú puedas escoger. Y les digo, la casa es lo de menos, porque realmente la casa, todas las casas aquí son bonitas y tú sabes, todos los constructores, pues hay diferentes tipos de constructores y cada uno en sus líneas hacen buenas construcciones. Va a depender realmente del objetivo que te está moviendo a invertir hoy o a evaluar invertir en Estados Unidos. Armando, ya para cerrar, ¿cuáles serían ya? Despídete de tus palabras finales por este episodio. Ya no te voy a invitar a más episodios, Armando. Vamos a dejar que otra gente también comparta y nos diga. Ya para cerrar, Armando, cuéntanos. Gracias, Karina. Y lo que le digo a las personas que nos están viendo es, hagan las preguntas que tengan que hacer, acérquense a Karina, acérquense al equipo, precalifíquense, ¿no? Tengan una precalificación de crédito, una línea de crédito lista para cuando la necesiten. Y bueno, los invito a que participen en este camino de inversión en Estados Unidos. La verdad es que además es muy emocionante, es muy rentable y muy emocionante. Háganlo. Así es, así que suscríbete al canal para que te lleguen nuevos episodios y videos de oportunidades de inversión en Houston, en Miami. Debajo de este video te voy a dejar un link para que puedas agendar una llamada telefónica conmigo, que es el primer paso. Es una llamada de 10 minutos, es una asesoría personalizada donde voy a entender, de acuerdo a lo que tú me platiques, cuál es esa realidad que traes, cuáles son esas dudas, y ver si realmente tanto yo como el equipo que me acompaña somos las personas ideales para ayudarte en este proceso. Así que agenda esa llamada inicial, esa asesoría inicial personalizada, que pronto vamos a estar conversando. Y por supuesto, si vas a hacer tu inversión con crédito, Armando te va a acompañar en todo este proceso, no solo con su conocimiento de la parte financiera, sino como inversionista. Armando, me encantó estar contigo en este episodio, ya no más, así que nos vemos, vamos a trabajar, vamos a vernos haciendo negocios con los clientes entonces. Karina Chacín
realtor.